Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos del Proyecto Católico. Sean bienvenidos, estamos con ustedes. Esta vez continuando con el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2. Y esta vez queremos tratar los versículos 21 y 22, que se refieren al tema de que Jesucristo vino a la tierra, vino con un propósito, obviamente, para salvarnos de la muerte y del pecado, pero a la vez también traernos una doctrina. En ese sentido, a partir de 1521, en que ya se excomulga a Martín Lutero, y con las innovaciones teológicas que venía elucubrando y enseñando en las universidades, en las que él pues era catedrático en teología, etcétera, introduce pues unas nuevas doctrinas que a la postre vendrían a llamarse el protestantismo, con lo conocido por nosotros la Reforma Protestante. Bien, a raíz de esta división que se da en el mundo católico, la segunda, porque recordemos que la primera fue con la Iglesia Ortodoxa por allá por el año 1094, en que nuestros hermanos católicos se separan y forman el catolicismo ortodoxo. Son pues las iglesias de Grecia, del Oriente. Bueno, entonces, a raíz de la ruptura que se da en la iglesia, primero con la iglesia en Alemania a través de Martín Lutero, luego con el anglicanismo, a propósito de el divorcio que pedía el rey Enrique VIII al papa y que el papa no se lo cedió. Entonces, rompe, Enrique VIII, el rey, rompe con la iglesia católica y forma el anglicanismo, que va a tomar del luteranismo y así poco a poco también de las otras corrientes protestantes, su forma de protestantismo. Luego va a seguir desarrollándose el protestantismo, pero de una forma caótica, porque empiezan a dividirse. Y tenemos pues toda una vasta cantidad de doctrinas evangélicas. Y muchos católicos no conocen esto de que el protestantismo tiene grandes diferencias con el catolicismo. Entonces, es pertinente hacernos esta pregunta para ayudar a reflexionar a aquellos que no han profundizado, no conocen con suficiencia las diferentes doctrinas del evangelicalismo con el catolicismo, y preguntarnos si Cristo fue o no fue católico, si la doctrina católica no es cristiana, o su doctrina, la de Cristo, es de alguna de estas sectas evangélicas. ¿De cuál de estas sectas evangélicas? Y si Cristo, con su doctrina, si esta fuera protestante, ¿en cuál de las tantísimas sectas evangélicas se enseña la doctrina de Cristo? Porque pues muchos van a decir que con la Biblia, ¿no? Aquel que tenga la Biblia es el que que enseña conforme a la Biblia. Ahí está la verdadera doctrina. Bien, pero vayamos a profundizar y enriquecernos con la palabra de Dios, porque de esto es lo que nosotros queremos en realidad, profundizar y llenarnos de la riqueza del Evangelio. Y nos vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 21 y 22. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino
haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un vino nuevo, una doctrina nueva. Y esto también en referencia al judaísmo de la época de Jesucristo, nuestro Señor. Ahí tenemos algo complejo. Por un lado, Jesucristo, con su judaísmo del siglo I, en el que San Pablo va a combatir luego que Cristo asciende y es hecho apóstol, y va a combatir esta idea judía de la salvación por las obras de la ley, y lo vamos a encontrar en la carta a los romanos, especialmente en el capítulo 3, versículos 20 y 27, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, o en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y que pues estos versículos que acabo de mencionar, el protestantismo viene a cuajar una doctrina, un principio, que la sola fe es lo que salva. En latín sería algo así como sola fide o sola fides. Las obras no salvan, va a decir Martín Lutero, y esto es recogido por todo el mundo protestante hasta la actualidad del evangelicalismo. Solo la fe salva, no las obras. Mientras que el catolicismo se aparta del judaísmo y se aparta del protestantismo, que nos habla de una fe obrante en la caridad, no una sola fe intelectual, sin obras, no solo las obras, porque eso sería pelagianismo, contra lo cual luchó San Agustín por allá del siglo IV y siglo V. Entonces Cristo nos va a venir a presentar ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 20, una propuesta radical en relación al judaísmo y obviamente también frente al protestantismo. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 20. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos, miren, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Cristo nos está llevando siempre a la excelencia, al extra, dar siempre un plus. Ya los fariseos, los maestros de la ley, se habían quedado con esto de las obras de la ley, que como decíamos, San Pablo combatió grandemente. Claro, esto de las obras de la ley se viene a tener ya claridad a partir del año 1949, en que se descubren muchos rollos allí en Qumran, en el desierto de Qumran, en unas cuevas al noreste de Jerusalén. Ahí se encuentra un rollo al que denominaron 4QMMT, en el que se especifica que las obras de la ley vienen a ser rituales sacerdotales, lavamientos de manos, alimentos y algunas fiestas. Entonces, formas, ¿no? Formas, ritos, lo cual el catolicismo no es. Entonces, a partir de ahí, ha surgido una nueva corriente en el protestantismo de una nueva perspectiva paulina. Entonces, ya se están dando cuenta de que San Pablo no combatió la salvación también por las obras de misericordia cristiana, que son muy distintas a las obras de la ley judía. Por otro lado, nuestros hermanos evangélicos nos hablan, van de un extremo, las obras de las leyes, y se pasan a solo la fe. Y esto, por ejemplo, lo encontramos, para no estar repitiendo continuamente
los mismos versículos que nos repiten tanto los hermanos evangélicos y por ahí algunos apologistas católicos. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y quiero encontrarme con Él, con Cristo, ¿no? Con Él, no llevando ya esa justicia que procede de la ley, las obras de la ley, sino aquella que es fruto de la fe de Cristo, solo la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se funda en la fe. Bien, ¿no? En la fe, solo en la fe. Bien, palabra del Señor, de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, eso es lo que, o sea, vamos de un sitio a otro. Pero bueno, Cristo, hemos visto que nos está hablando de proponernos algo más perfecto. No solo fe, no solo obra, sino una fe obrante en la caridad, como nos va a enseñar en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Pero bueno, vamos a ver que esto del protestantismo, que Cristo no puede ser protestante, porque simplemente el protestantismo ha llegado a ser un reduccionismo y a la vez una forma selectiva de escoger determinados versículos para desarrollar su doctrina. Y siempre han estado seleccionando pues aquellos versículos en los que apuntan a que solamente la fe nos estaría salvando. Bien, vamos a compartirlos. Esto es un versículo hartamente conocido en el mundo evangélico y cristiano en general. Y este es de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Esta es la parte selectiva que nuestros hermanos evangélicos han escogido para decir que solamente creer en Cristo nos salva. Abro cita. Y así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree, ya se ha condenado de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, así, nosotros los católicos, cristianos, también creemos estos versículos. Creemos en Cristo y eso lo proclamamos en nuestra liturgia todos los domingos y las fiestas de guardar, fiestas especiales. Bien, entonces creemos que Cristo ha venido a salvarnos y lo hemos acogido en nuestro corazón, nos hemos bautizado en su nombre, pero solamente basta creer en Cristo. Eso dice la Biblia nada más. En todos los demás pasajes va a haber un rechazo de las obras, pero miren, reducir a determinados versículos, escoger, seleccionar determinados versículos, nos desvía y no nos va a permitir ver que también hay otros textos que nos hablan que se necesitan realizar obras para que esta fe sea una fe viva. Miren cómo es que los versículos posteriores los vamos a integrar y vamos a ver que nuestra fe católica es más coherente con lo que dice la palabra de Dios. Y es en el mismo capítulo de Juan, del capítulo 3, pero ahora vamos a continuar. Terminamos en el 18 y vamos a continuar en el 19 al 21. Y vamos a ver que no es solo la fe, sin obras. Y recordemos que se trata de las obras cristianas. Todo lo anterior que hemos dicho de creer en Cristo, que Cristo ha venido a salvarnos y no a condenarnos del mundo, ¿no? En el juicio, y quienes creamos en Él, ya no seremos condenados. Miren lo que dice. Versículo 19. Esto, lo anterior, requiere un juicio,
La luz, Cristo, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Miren, estamos hablando de obras. Versículo 20. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace, subrayo, el que hace, nuevamente, el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras, nuevamente, para que vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, miren, desde ya, tan pronto, en un versículo, en un texto crucial para el cristianismo ante el mundo, creer en Cristo es fundamental para salvarnos. Pero no es solamente creer en Cristo, la integración de los versículos siguientes nos hacen notar que debemos seguir a Cristo en su camino, en su verdad, pero realizando obras, cumpliendo la voluntad del Señor, del Padre, ¿no? Y del mismo Cristo, obviamente, y seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, vamos viendo que pues no se trata de hacer obras solamente, no somos pelagianos. Eh, Pelagio, un sacerdote del siglo IV, V, él enseñaba que la naturaleza del hombre no había sido corrompida totalmente y que podría salvarse con sus propias obras, que tenía ese poder el hombre de con sus propias obras salvarse, pero San Agustín lo combate y San Agustín va a decir que necesitamos de la gracia de Dios para salvarnos y que también nuestro libre albedrío necesita de la gracia santificante para alcanzar la salvación. Bien, entonces vamos a ver que Cristo es católico. Vamos a ver que Cristo no es protestante, que la doctrina católica es cristiana porque hace y sigue lo que dice Cristo y vive en la verdad. Entonces vamos a ver que Cristo pues es católico y eso lo vamos a encontrar en varios textos que los quiero proponer para que y analizarlos un poquito más porque a veces como que nos centramos en unos versículos y no nos permiten ver el contexto en el que fue dicho. Bien, vamos a continuar. A ver, vamos a ver aquí el siguiente texto. Aquí está. Vamos a agrandar. Y lo tenemos. A ver, vamos a ver si se puede agrandar un poquito más. Ajá, listo. Acá está. Aquí en este mejor. Y es de Mateo capítulo 7, versículo 19 en adelante. Siempre y generalmente se lee a partir del versículo 21, pero lo queremos esta vez tomar desde el versículo 19 porque nos va a dar la comprensión de que se trata de obras, que las obras van a ser parte del juicio y de, pues, de la sentencia de salvación o condena. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 19 en adelante. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Se corta y se echa al fuego. Bien, ya Mateo nos está mostrando que hay que dar frutos, no es solamente tener fe. Si no damos frutos, se echa el fuego y está haciendo aquí mención del infierno. Versículo 20. Por lo tanto, o sea, en consecuencia de lo anteriormente dicho, por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Y eso lo podemos confrontar con el juicio final que nos hace mención Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 hasta el versículo 46. O, por ejemplo, también el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 13, y el último capítulo del Apocalipsis, el 22, de los versículos 12 al 15, en el que seremos juzgados por nuestras obras.
nuestras obras de misericordia, nuestro comportamiento moral, los 10 mandamientos, etc. Por lo tanto, a continuación, miren lo que dice el pasaje muy trabajado, que es el versículo 21 en adelante. No bastará con decirme, Señor, Señor, es decir, yo te acepto, Cristo, como mi Dios y Salvador. No. Dice, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. En el mundo evangélico vemos a pastores que pues parece que realizan sanaciones milagrosas, aunque no van a los hospitales y ahí no se ve estos poderes. Versículo 23. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen, repito, que hacen el mal. Nuevamente, el obrar. No basta reconocerlo a Cristo como su Señor, no proclamar su nombre, en el nombre de Jesús, no, yo hice esto, hice lo otro. No, Señor Jesús va más allá, hacer la voluntad del Padre. Bien. Y miren cómo es que después Jesús va a ir a profundizar más y nos dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Y aquí, edificar su casa sobre roca, si hemos visto, hemos comprendido en los versículos 21 al 22 y el 23, estamos notando que esta roca también son las obras, no es solamente Cristo, y está con minúsculas, ¿no? Edificó su casa sobre roca, las obras. Si yo creo en Cristo, hago obras. Cristo es la roca angular, la piedra angular. Entonces Cristo me manda a hacer, a practicar sus palabras. Esa es nuestra roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Y ya sabemos el resto de los versículos, que aquellos pues que construyeron sobre arena, es decir, una fe así solamente intelectual, decir que se cree en Cristo, pero que no hace obras, ¿no? Se derrumba, se las lleva las aguas. Bien, a continuación también el mismo Santiago nos va a mostrar que esto de las obras, miren la concordancia, la coherencia, la integración que la Iglesia Católica ha realizado sobre la salvación del hombre. Cómo es que esta fe católica, esta nueva doctrina que nos trae nuestro Señor Jesucristo, no solo obras, no solo fe, sino una fe obrante en la caridad, Santiago la va a desarrollar con esplendidez. Vamos a Santiago, no desde los versículos comúnmente conocidos como el 14 o el 24, sino vamos a verlo en su contexto. Y vamos a ir desarrollando para que ustedes puedan tener mejores argumentos que las obras también salvan, pero en integración con la fe. Hablen, por tanto, Santiago capítulo 2 del versículo 12 en adelante. Hablen, por tanto, y obren como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Una ley, no está hablando de que vamos a ser juzgados por la fe, si creímos o no creímos en Cristo. Versículo 13. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Y vamos a ver esto de la misericordia, porque a continuación se va a desarrollar ya antes en los versículos
precedentes como en los que a continuación Santiago nos va a mostrar y que San Pablo también lo va a desarrollar, por ejemplo, ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 13, cuando nos habla del amor. Santiago 2:14. Hermanos, si uno dice que tiene fe pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Miren, ¿acaso lo salvará esa fe? O sea, una fe sin obras, una sola fe, que las obras no dan salvación. ¿Acaso esa fe sin obras lo salvará? Versículo 15. Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? ¿De qué les sirve eso? O sea, ahí yo tengo fe, creo en Cristo, pero veo a alguien que no tiene que comer, con qué abrigarse, etcétera. Nada más basta creer en Cristo y no tener esta misericordia con el prójimo, de darle una limosna, de darle algo de comer. No, porque voy a decir, si eso no me salva, ¿yo por qué voy a hacerlo? Solamente me salva la fe en Cristo y nada más. Bueno, algunos van a decir, no, es que las obras son consecuencias de la fe. Ojo, uno obra porque tiene libre albedrío. Ese libre albedrío está alimentado obviamente por la gracia de Dios, pero uno puede resistir la gracia de Dios. Así como muchos en la era apostólica lo rechazaron, muchos lo rechazaron. Bueno, continuemos. A ver, sigamos. Eh, entonces, estos pasajes que acabamos de leer nos hacen mención a Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 40, cuando llama a las ovejitas, que dice a las abejas, vengan a mi derecha, porque tuve hambre y me dieron de comer, es lo que Cristo estaba enseñando, o sea, y está hablando del juicio ahí. Versículo 17 de Santiago capítulo 2. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, o sea, yo creo, pero no realizo, no doy fruto, no hago obras. ¿No? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, mira, tú tienes fe, dices que crees en Cristo, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Yo obro en el amor porque creo, ¿no? Pero es mi decisión, es mi libertad de obrar, es mi pequeña parte. La mayor parte es la gracia de Dios que me mueve a realizar esas obras, pero yo puedo rechazar hacer obras. Bien, vamos al versículo 20. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Y ahora va a ejemplizar con Abraham. Mire, el Abraham, el padre en la fe. Versículo 21. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras. Repito, Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompañaba sus obras y por las obras su fe llegó a la madurez. Su fe llegó a la madurez. Sin las obras, esta fe va a quedar una fe muerta. Y mientras yo voy haciendo obras con la gracia de Dios, es la gracia de Dios la que me va salvando y que yo la recibo y la ejerzo, ¿no? Es la que pues me va a alcanzar a dar una madurez en la fe. Esto es lo que recuerda la escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Miren cómo es que Santiago, como católico, está integrando la fe y las obras, ¿no? en el padre de la fe, que es Abraham. A ver,
Versículo 23. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Y aquí, miren cómo es que completa la idea. Versículo 24. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe, no solo por la fe. A través de las obras y no solo por la fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, eso es lo que nos está enseñando eh, la palabra de Dios. No es un legalismo como el fariseo que solo tenía que amar a quien era su prójimo, y quien era su prójimo era solamente la gente de su pueblo. No podía ser un samaritano, no podía ser de otra religión, solamente eran ellos, entre ellos podían prestarse ayuda. Eso era el fariseísmo, el judaísmo, ¿no? Era una forma reducida de ver la misericordia de Dios, que también acogía al forastero, no importase la raza que fuera, el país del que viviese. No, ya desde el Antiguo Testamento, Dios nos está mostrando un catolicismo, y poco a poco a través de los profetas, como por ejemplo Isaías, ya nos está mostrando que cuando venga el Mesías va a atraer a todos hacia sí mismo, la catolicidad, la universalidad. Por eso ahí en Mateo capítulo 20, versículo 20-21 nos va a hablar de que su doctrina es una doctrina católica tanto en extensión geográfica a todas las naciones, como también ha depositado en su iglesia todo lo que ha enseñado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días a través del tiempo, ¿no? En doctrina, en extensión geográfica, total, mundial, universal, como también en la totalidad del tiempo. Cristo tiene esta visión católica de su doctrina, no una sola fe sin obras, ¿no? Eh, Sino que actúa a través de la caridad, que obra la caridad. Por eso Jesús nos va a regalar esa maravillosa parábola del buen samaritano. Entonces, estamos llamados, eh, por eso es que pone este ejemplo de que pasaba pues un hombre, un samaritano, y fue asaltado, agredido, herido, casi muerto. Pasó un levita que era miembro de los ayudantes de los sacerdotes, lo rodeó pero no lo ayudó. Pasó un sacerdote, otro religioso, pero por no contaminarse con un hombre golpeado, tampoco lo tocó, tampoco lo ayudó. Pero vino un samaritano y, perdón, el herido era otro judío, y vino un samaritano, y este samaritano lo ayudó, lo limpió con aceite, le vendó las heridas, lo montó en su burro, lo llevó hasta un hospedaje, allí lo cuidó, pasó la noche en vela, y luego de haberlo cuidado le paga al del hospedaje para que lo siga cuidando, y que si faltaba más dinero que le prestase, que a su vuelta, a su venida, él venía y le cancelaba los gastos. Qué manera de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué tan hermosos actos de vida, porque no solamente fueron palabras, sino que él mismo en vida nos dio ejemplo de ser misericordioso. Sí, él llamaba a que crean en él, pero que también en base a esta fe en él actuáramos así, con este amor. Entonces nosotros también estamos invitados como cristianos que somos, a no quedarnos en ese reduccionismo de los fariseos, ni tampoco a este reduccionismo de solo la fe del protestantismo. Crezcamos, profundicemos en tener esta sensibilidad de Cristo, de reflejar su amor, no solamente en nuestros ojos, sino también a través de nuestros hechos, de nuestros actos de vida, en el trato que le damos a los demás, las palabras que les decimos.
a veces dando pues una limosna, eh, dando tiempo a algún enfermo, visitarlo, llamarlo si no se puede visitarle, regalar quizás una Biblia y más, ¿no? A veces, si hemos prestado dinero, a veces también va a ser, si no nos devuelven, ya, ¿qué vamos a hacer? Pues, pidámoslo, no nos devuelven, ya pongámoslo en manos de Dios, porque no vamos a estar en conflictos por dinero con algún hermano, algún amigo, y ya eso Dios lo verá, lo tomará en cuenta. A veces hay personas que por diferentes motivos no pueden devolvernos, no es por maldad, hay que ver esas circunstancias, etcétera. Bien, entonces estamos rezando por ustedes, esperamos que esta reflexión, esta profundización que hemos hecho de estos textos bíblicos que más de alguna vez ya se han revisado, les haya servido a ustedes para que comprendamos que las obras con la fe salvan. Una fe sin obras es una fe muerta y seremos juzgados en el juicio por nuestras obras. Bien, entonces Cristo es católico. Cristo nos mostró el camino, la verdad y la vida, y es a través de una fe que hace obras de misericordia. Que el Señor nos bendiga, será hasta otra oportunidad.